En este video vamos a hablar de la hipertensión o presión arterial y la relación con las emociones. Desde la bioinformación entendemos que todo síntoma o comportamiento es la solución biológica que ha elegido el cerebro inconsciente para solucionar un conflicto que la persona no ha podido solucionar conscientemente, es decir, que la ha sobrepasado el estrés. Entonces, a partir de ese momento es que actúa el cerebro inconsciente con la intención de solucionar ese conflicto y va a ir modificando la función del órgano, el funcionamiento de un sistema, va a variar alguna función y bueno, va a intentar solucionar ese conflicto a través de estas modificaciones que hace, en este caso, el cerebro inconsciente a través de la hipertensión arterial. Así que en una primera instancia tenemos que determinar a qué capa embrionaria pertenecen las arterias. Las arterias pertenecen al mesodermo nuevo, ¿sí? Por consiguiente ya podemos deducir que al pertenecer a la capa embrionaria del mesodermo nuevo, la necesidad biológica, ¿sí?, que plantea este conflicto es de movimiento o de valoración, ¿sí? Cuando hablamos de movimiento, debemos entender que hay una necesidad de hacer, de movernos, de tomar una acción. Entonces ya tenemos el primer indicio que nos lo da la capa embrionaria. Las arterias pertenecen al mesodermo nuevo. No todas las arterias, pero en su gran mayoría. Así que nos vamos a quedar con esa capa y la necesidad biológica, como dijimos, es la de movimiento o la de valoración. El tener que hacer o el sentirse desvalorizado por no poder hacer, ¿sí? Ese es el primer indicio que podemos obtener de la capa embrionaria. Después, las arterias y las venas se afectan por programas masculinos y femeninos. En el caso de las arterias se va a afectar por programas masculinos y las venas por un programa femenino. Y cuando hablamos de programa femenino y programa masculino, estamos hablando desde qué hemisferio estamos analizando el conflicto o qué hemisferio estamos utilizando para ver el mundo, para analizar lo que estamos viendo o para determinar qué es lo que nos está pasando. Entonces, el programa masculino va a ser vivido por aquellas personas que están en ese rol dominante, en un rol masculino, y si ya fuera una personalidad algo más sumisa, estaríamos hablando de un programa femenino. Entonces, las arterias se van a afectar por un programa masculino y las venas, en este caso, se podrían afectar por un programa femenino. Por ejemplo, las varices son un programa femenino porque en este caso se ulceran las venas, pero en el caso de la presión arterial estaríamos hablando de arterias, entonces el programa que le da base al conflicto también es un programa masculino. Y a través de la bioinformación sabemos que la hipertensión o la presión arterial se debe a un conflicto en el territorio, ¿sí? Conflicto de pérdida en el territorio. Cuando hablamos de territorio, para el simbolismo del cerebro es todo aquello que le antepongo la palabra mí. Obviamente puede ser un territorio físico, ¿sí? Pero para nuestro cerebro que también trabaja a través de símbolos o funciona a través de símbolos, también hay un territorio simbólico. Ese territorio simbólico es todo lo que yo le llamo mío, o que yo amo. Mi pareja, mi trabajo, mi proyecto, mis hijos, mi familia, todo lo que le antepongo el mí va a formar parte de ese territorio simbólico. Entonces podemos decir que la presión arterial es la solución biológica para reparar un conflicto de pérdida en el territorio, ¿sí? Cualquier pérdida o separación que yo viva respecto a esos factores lo voy a tomar como una pérdida de territorio o mi cerebro lo va a interpretar como una pérdida en el territorio, ¿sí? Después está involucrada también la sangre en este síntoma. En este caso, el simbolismo que tiene para nuestro cerebro inconsciente la sangre es bastante sencillo. Simboliza mi sangre, mi familia de sangre, ¿sí?
En este caso, al estar involucrada la sangre en el síntoma, es porque el conflicto también tiene en su matiz principal un conflicto con la familia, ¿sí? Con mi familia de sangre. Pero también podemos hablar de simbolismos respecto a la familia y podemos tener familias simbólicas, no solo nuestra familia de sangre, sino que hay familias simbólicas. Y familias simbólicas son aquellos grupos de pertenencia donde el individuo siente que pertenece. Puede ser un grupo de trabajo o un grupo escolar. Cualquier grupo que el individuo sienta pertenencia puede ser también para nuestro cerebro simbólico mi familia simbólica. Entonces, si estamos hablando de sangre, estamos hablando de familia o de familia simbólica. Es decir, que esa pérdida en el territorio está asociada a una familia que puede ser familia real o una familia simbólica. Cuando hablamos de presión, también estamos en presencia de una necesidad de querer controlar. Si aparece la palabra presión en el síntoma es porque hay una necesidad del individuo de controlar, de querer que las cosas sean como yo quiero que sean, ¿sí? Mantener el control. Lo que nos lleva a determinar también de que, bueno, la personalidad del individuo no le permite aceptar lo que está sucediendo. Es decir, que quiere controlar o quiere que las cosas sean como él quiere que sean. Incluso eso lo puede estar viviendo con impotencia. Como dijimos en un principio, la base del conflicto era de movimiento y de valoración. Si yo quiero controlar y no puedo, es porque no puedo hacer ese movimiento o no puedo hacer que las cosas sean como yo quiero que sean. Entonces, cuando estamos hablando de presión, también una necesidad de controlar. Y como dijimos, el síntoma es la solución biológica que el cerebro inconsciente propone para solucionar este conflicto que el individuo no puede solucionar. Entonces, ¿qué sucede en nuestro cuerpo? Bueno, al aumentar la presión arterial, lo que el inconsciente está haciendo es hacer que las arterias sean más estrechas. De esa forma estoy presionando la familia. Cuando hablamos de presión, como dijimos, estoy intentando controlar. Entonces lo que hace el inconsciente es apretar o hacer más estrechas las arterias para mantener la sangre unida, ¿sí? Si estamos hablando de pérdida en el territorio es porque intento que la sangre se mantenga unida, se mantenga presionada dentro de las arterias, por eso las arterias se van a estrechar y a su vez que hace que la circulación aumente y que obviamente al circular más rápido haya más disponibilidad de nutrientes y oxígeno, ya que la sangre que va por las arterias es la sangre oxigenada, es la sangre con nutrientes. Entonces eso va a permitir que haya más circulación de oxígeno y de nutrientes para poder incluso estar más fuerte, para poder controlar eso que necesito controlar, para poder tener esa disponibilidad de energía que me permita mantener el control de la situación. Entonces, esa es la solución que el cerebro está proponiendo, estrechar las arterias para que haya más disponibilidad de nutrientes de oxígeno, ser más fuerte, poder estar en control, pero en definitiva ese síntoma genera un malestar en la persona. Simplemente es una decisión muy eficiente que el cerebro inconsciente ha tomado, pero deja de ser inteligente cuando la persona se empieza a sentir mal. Así que, ¿cuál es la solución que está proponiendo el inconsciente? Bueno, si ha habido pérdidas en el territorio, si no he podido controlar cierta situación, entonces ahí el cerebro está actuando en consecuencia con la hipertensión, intentando mantener ese control, intentando mantener la sangre unida para que no haya esa pérdida, para que no haya esa separación. Y obviamente si el cerebro está actuando en consecuencia es porque yo he vivido anteriormente algo similar o en mi historia ancestral dentro de mi árbol familiar ha habido divisiones, ha habido pérdidas en la familia. Entonces, como ya conoce que ha habido pérdidas, ha habido separaciones, ha habido división en la familia, como el cerebro inconsciente ya tiene esa memoria, ante un evento donde siento que no puedo controlar o que mi familia se va a separar o que hay algún conflicto que ponga en juego esta unión familiar, sin duda que el cerebro va a intentar actuar en consecuencia y solucionar
como les decía, a través de la hipertensión, mantener esa unión, mantener a la familia unida y evitar esa pérdida. Entonces, para sanar la hipertensión arterial o presión arterial, lo que necesitamos hacer es tomar conciencia de este mecanismo que el cerebro tiene para con nosotros y que actúa en consecuencia como una solución biológica. En una primera instancia debemos tomar conciencia de que, en definitiva, si está subiendo mi presión o tengo hipertensión, es porque mi cerebro está actuando en consecuencia para solucionar un conflicto. Ese es el primer punto para poder sanar. Luego, tener en cuenta de que no controlamos nada de lo que sucede en nuestra vida. Apenas podemos controlar lo que sucede dentro si es que nos entrenamos para eso. Pero todo lo que está sucediendo fuera no podemos controlar nada. Mucho menos poder controlar a otras personas, porque en definitiva estaríamos atentando con la libertad de los otros y que no todo tiene o puede ser como nosotros queremos. Entonces, entender eso, abandonar el control por sobre todas las cosas. Y en tercera instancia, reconocer que ha habido divisiones en la familia, en mi propia vida o dentro de mi árbol familiar y observar qué es lo que ha sucedido ahí para que de una forma amorosa poder tomar la enseñanza, poder reconocer qué es lo que ha sucedido ahí y con esa mirada amorosa, con ese entendimiento, entendiendo que todos estamos gobernados por un cerebro inconsciente que nos hace vivir de forma repetida una emoción. Al tomar conciencia de todo eso, podemos observar nuestra vida pasada, observar la vida de nuestros ancestros y así poder aprender, tomar con amor eso que ha sucedido, esas divisiones, esas pérdidas, tomarlas con amor, porque en definitiva esa es la enseñanza que podemos obtener y le vamos a dar señales a mi cerebro inconsciente de que ya no hace falta repetir eso para poder sanar. Ya he tomado conciencia de que ha habido divisiones, que ha habido pérdidas en la familia y que no por eso tienen que volver a suceder. Pero para eso, como les decía, tengo que abandonar el control. Así que para sanar tu hipertensión arterial, lo que deberías es relajarte, abandonar el control, porque como te dije, no controlamos nada y sin duda eso hará que tu inconsciente reciba otras señales y así tu hipertensión se va a normalizar.